palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, nos consuela, nos sostiene, nos anima, nos da el rumbo, la dirección, el sentido, el propósito para caminar en esta tierra. Edifica tu iglesia esta mañana a la luz de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La palabra del Señor nos deja claro esta mañana el evangelio transformador de Jesús. Cuando leemos este párrafo, querida iglesia, donde Pedro va a hablar en la casa de Cornelio, escuchen, no olvide, en este momento Pedro está en la casa de un extranjero, de un gentil, de un romano, de un centurión, de un hombre temeroso de Dios, piadoso, que había abrazado la religión judía, como dijimos el domingo pasado y lo explicábamos, pero no tenía la salvación este hombre. Hacía ofrendas, limosna, ayudaba a los pobres y toda su casa estaba alineada a ese sentir. Lucas nos deja ver que cuando Cornelio manda a llamar, mire, todo militar se imagina dando la orden para que fueran a traer a un tal Simón, de sobrenombre Pedro, que estaba en la casa de un curtidor, dice Lucas. Explicábamos, no es un curtidor, alguien que hacía curtido, un hombre que se dedicaba a una tarea que para todo judío era impura. Cuando Cornelio manda a traer a Simón Pedro, ya Dios ha comenzado a trabajar en el corazón de Cornelio y toda su casa está alineada, hermano, en sujeción. Qué difícil, decíamos el domingo pasado, esta tarea de mantener toda la casa en sujeción. Y dice el capítulo 10 que cuando llega a la casa de Cornelio, este pasaje lo sabe usted de memoria y esta historia la podría explicar fácilmente. Pero dice la palabra que cuando llega a la casa y Pedro dice, bueno, aquí estoy, ¿para qué me han traído? Cornelio le explica la razón por la cual lo han traído. Háblanos, qué hambre que tenía Cornelio. Qué hambre de Dios tenía Cornelio, hermano. Y es que toda persona que tiene hambre de Dios, toda persona que tiene sed de Dios, toda persona que quiere acercarse a Dios, va a encontrar a Dios. Dios le va a salir al encuentro. Dios le va a mandar a alguien, a una persona o a un grupo o a alguien para que le hable del mensaje de salvación. Dios había comenzado a trabajar en el corazón de Cornelio. Y Dios, va a decir Lucas en este episodio, Dios va a comenzar a salvar a los gentiles. En este viaje misionero de Pedro, el libro de los Hechos nos habla mucho de los viajes misioneros de Pablo, pero este es un viaje misionero del apóstol Pedro. Y Pedro va a comenzar a predicar. Pedro va a comenzar a dar un mensaje o un discurso, como dice Reina Valera. Y en ese mensaje que Pedro da, que le animo que usted pueda tenerlo subrayado en su Biblia, desde el versículo donde Pedro comienza a hablar. A ver, ¿qué versículo es, hermano? 34, ¿lo encontró? Subráyelo por favor con su lapicero. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y Pedro va a comenzar a dar un tremendo sermón, un esencial sermón, donde nos va a dejar apreciar, donde Pedro va a bosquejar esos rasgos del evangelio de Jesús. Y va a dejar claro esta mañana la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿De qué se trata ese evangelio transformador de Jesús? Ese mensaje que Pedro va a predicar en la casa del centurión tiene la esencia del evangelio, Jesús mismo. Ese evangelio que va a traer fruto en la casa de Cornelio, porque van a responder en fe a esa palabra que Pedro le va a predicar, a ese mensaje que Pedro le va a explicar, le va a exponer, le va a hablar de Jesús, el Jesús de la Biblia, y ellos van a responder en fe.
esa casa de Cornelio, todos sus parientes y sus amigos íntimos, vamos a ver al final del capítulo 10 que van a responder en fe y van a ser salvos, van a ser bautizados, incluidos dentro del pueblo de Dios, judíos y griegos, judíos y gentiles, la iglesia que nace, la iglesia que está naciendo. En el capítulo 10, queridos hermanos, vamos a encontrar el inicio de la salvación entre los gentiles, y cómo los gentiles en casa de Cornelio va a representar ese inicio de salvación para todos los gentiles. Lo que Pedro va a predicar es lo esencial de este párrafo. Quizás alguien esta mañana pueda decir, bueno, hermano, mire, me llama la atención cómo estos, después que Pedro está predicando y es interrumpido, dice el relato en Reina Valera, por el Espíritu Santo que desciende sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas. Los fieles de la circuncisión comienzan a escuchar como una señal que Dios les está enviando, que también los gentiles pueden formar parte del pueblo de Dios. Alguien puede ser que diga, hermano, me llama la atención esto y quisiera conocer, bueno, estos al recibir a Jesús, podría decir a alguien, o al comenzar el camino de fe, mire, hablan en lenguas. Quizás es un tema que yo le animo y le invito, si en esta iglesia o donde usted pueda estudiar la palabra a fondo con este tema tan controversial del don de lenguas, lo pueda hacer, se pueda inscribir cuando se anuncie un módulo acerca de este tema para entender este tema tan difícil, tan controversial. Pero quiero decirle algo esta mañana, hermano. Lo principal en el sermón de Pedro no es eso. El que los gentiles en la casa de Cornelio puedan ser tocados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, y que ellos muestren en señal el hablar en lenguas, no es lo principal. Lo principal en el sermón de Pedro, ¿qué es, iglesia? Es Jesús. Lo principal en el sermón de Pedro es quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hizo y lo que Jesús va a hacer. No se pierda en el camino, porque de alguna manera nos extraviamos cuando leemos la Biblia. Llama la atención como los gentiles hablan lenguas, pero no es lo principal en el sermón de Pedro. Déjelo por allí para entenderlo quizás más adelante acerca de este tema. Pero lo principal en el sermón de Pedro es Jesús. Cuando Cornelio le sale a recibir a la casa, se postra, dice Reina Valera, y adora. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? ¿Qué hace Pedro? Lo levanta y le dice, ponte de pie. ¿Por qué haces eso? Soy hombre. Porque Pedro tenía muy claro que el centro, la esencia, que todo giraba alrededor de Jesús. Lo que usted y yo, querida iglesia, en este tiempo necesitamos tener claro es que todo debe de girar alrededor de Jesús. Es Jesús el centro. Es Jesús el centro. Y es alrededor de Jesús que tus pasos y mis pasos, mis metas y tus metas, tus sueños y mis sueños deben de girar alrededor de Jesús. El sermón de Pedro va a dejar claro el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios es una persona, no es un manual de doctrinas, no es un reglamento interno de una misión. El evangelio de Dios es una persona y se llama Jesús. Y Pedro, cuando predica en casa de Cornelio, se puede imaginar, ya Pedro ha entrado en un cortocircuito. Dios estaba trabajando ya en Pedro, allá en casa de Simón el curtidor, luchando, como decíamos el domingo pasado, luchando con la obediencia, luchando, pero Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro. 3 años caminó con Jesús,
40 días después de resucitado caminó con Jesús, y cualquiera de nosotros podría decir: Pedro, hermano, estaba completo, estaba listo, pero todavía el Espíritu tenía cosas que enseñarle que no había comprendido, como Pedro mismo lo va a decir: ahora comprendo. Imagínese usted y yo, hermano, si Pedro, caminando con el Señor 3 años, 40 días a solas con sus discípulos, Jesús con sus discípulos, antes de ascender al Padre, todavía el Espíritu tenía algo que enseñarle a Pedro. ¿Se puede imaginar usted y yo, hermano? Pedro está luchando. Pedro ha llegado a la casa de Cornelio, podríamos decir en buen salvadoreño, quizás a regañadiente, todo sopapeado contra la espada y la pared. Dios ha llevado a Simón Pedro a la casa de Cornelio. Dios lo ha llevado ahí. Y Pedro ha luchado en el relato del capítulo 10 diciendo: no puede ser, como le va a decir a Cornelio: tú sabes, Cornelio, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Subraya la palabra abominable. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra abominable? ¿Hay algún alimento, alguna comidita por ahí de alguna otra nación o que le han puesto en la mesa que usted dice: esto no lo como? No dice la palabra, pero me es abominable, es algo que no puedo soportar. Bueno, hay gente que dice, de pronto uno con hambre le dice: mire, hermano, vamos a echarnos una sopita de pata del Tineti. Y uno ve el rostro de la gente y dice: sopa de pata, hermano, jamás en mi vida. Pues se acerca un poco, creo yo, al sentir de Pedro, al pensar que iba a entrar a la casa de un gentil. ¿Se imagina la tarea de formación que el Señor hace en nuestra vida? Con nuestros prejuicios, con nuestros paradigmas, con nuestras formas, maneras de entender el Evangelio. Simón Pedro no sabe que antes que él llegue a la casa de un gentil, ya un ángel ha llegado a la casa de Cornelio. Un ángel entró. Y el mensaje entonces de Pedro, hermano, si usted puede ponerle a la par de su Biblia, el mensaje que Pedro predica es Jesús. Pedro establece quién es Jesús. Pedro establece por medio de quién Cornelio, y solo por medio de quién Cornelio puede tener salvación. Interesante, cualquiera de nosotros hubiera puesto de diácono a Cornelio en la iglesia, porque Pedro le va a decir: tú sabes el mensaje desde que Juan el Bautista. Mire, todo lo que Cornelio sabía, hermano, según lo que Pedro le va a decir, tú sabes. Y tú sabes que Jesús predicó. Y Cornelio sabía. Y Cornelio, quizás alguien podría decir, es un testimonio viviente de un hombre cabal, recto, ofrendaba, daba ayuda a los pobres, pero no tenía salvación. Y Pedro va a establecer quién es Jesús. Pedro va a establecer en su sermón, yo por lo menos he subrayado 5 o 6 rasgos de quién es Jesús para Pedro. Y esto es esencial, queridos hermanitos, porque vivimos un tiempo en el cual cada quien hoy en las iglesias, o en el momento en el cual estamos viviendo, cada quien ha hecho una imagen de Jesús según su propia imagen y conveniencia. Y hay gente que va a venir a las iglesias a hacer fiesta a Jesús, pero la pregunta es: ¿cuál Jesús va a celebrar? Porque es muy común y muy tentador ahora poder hacer una imagen de Jesús de acuerdo a mi imagen y semejanza. Ya no es Dios quien hizo al ser humano a imagen y semejanza, sino que ahora somos nosotros, es la gente que hace a Dios a su imagen y semejanza. Y si el ser humano ha llegado a un punto de hacerse una imagen de ese Dios, de Jesús, según sus conveniencias, entonces las demandas
que ese Dios va a pedir van a ser de acuerdo a su conveniencia. Y ahí estamos en un serio problema. Porque el Jesús de la Biblia, hermanos, el Jesús que Pedro va a predicar en casa de Cornelio, va a exigir de sus seguidores, va a demandar de sus seguidores ciertas condiciones. El Jesús que Pedro va a predicar es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que adoramos. Es el Jesús que nos ha dado salvación, pero que demanda de nosotros una respuesta en nuestro caminar. Si una persona hace a Jesús según su imagen y conveniencia, entonces las demandas o las exigencias que esa persona va a transitar o a seguir van a ser cómodas, muy cómodas. Y eso es terrible, hermano. No se vaya a encontrar usted o alguien que usted conoce siguiendo a un Jesús creado o desfigurado o manipulado por la gente misma, pensando que le hace fiesta, que celebra a ese Jesús. Claro, con facilidad lo van a seguir, porque las demandas ellos las han puesto. La gente misma va a poner las demandas que ese Jesús que ellos han diseñado exige. Éxodo capítulo 32 nos recuerda la historia del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Moisés tardaba en el monte y la gente y el pueblo llamó a Aarón, y al llamar a Aarón le dijeron: mira, Moisés tarda, haznos dioses por favor para seguirlos, para hacerles fiesta. Y dice Éxodo 32 que Aarón entonces pidió todos los aretes de las mujeres, de los niños y de toda la persona que se encontrara, aretes de oro. Y dice que fundió todos esos aretes de oro y les hizo un becerro al pueblo y presentó delante del pueblo y les dijo: aquí está Israel, vuestros dioses. Y Aarón mismo, dice Éxodo 32, proclamó día de fiesta a ese Jehová que él y el pueblo habían diseñado. Cuando Dios escucha en el monte, le dice a Moisés: baja rápido, porque el pueblo se ha corrompido. Y que lo que llama la atención del relato de Éxodo 32 es la palabra: hagamos día de fiesta a Jehová. Pero no era al Jehová de la Biblia, hermanos. No era al Dios de la Biblia al cual ellos le estaban haciendo fiesta. Era un becerro creado según sus propias manos. Eso llama la atención, querida iglesia, porque el Jesús que Pedro va a predicar es el Jesús de la Biblia, con todas sus exigencias y con todas sus demandas, que va a exigir una respuesta a todo aquel que sea confrontado por ese Jesús, como fue con Pablo, Saulo, camino a Damasco. Pedro va a predicar este sermón en casa de Cornelio y va a establecer quién es Jesús para Cornelio. Probablemente Cornelio no tenía todos los datos. Probablemente, como han dicho algunos, Cornelio no había escuchado que Jesús ya había resucitado. Como garantía o como prueba de su autoridad sobre la muerte, para agenciarse el título de Señor de todos. Pero Pedro va a hablar de ese Jesús. El mensaje principal de Pedro en casa de Cornelio no es él, es Jesús. Y lo que Jesús exige, que todo aquel que crea en Jesús, Él le puede dar salvación de sus pecados, porque Dios lo ha establecido como juez de vivos y de muertos. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal ese mensaje de Pedro? No es un mensaje entre algodones, atractivo, llamativo. Es un mensaje que demanda las exigencias del Dios de la Biblia. Según la imagen que tengamos de Jesús, es la vida que vamos a vivir alrededor de ese Jesús
Si la imagen de Jesús que tenemos es una imagen distorsionada, si la imagen de Jesús nosotros la hemos manipulado y la hemos hecho, fabricado a nuestra conveniencia, la vida que vamos a vivir va a estar de acuerdo a ese Jesús que yo he diseñado. Y por lo tanto, mi entrega, mi compromiso y mi servicio a ese Jesús va a ser de acuerdo a mis exigencias y demandas. Tener una imagen clara de quién es Jesús, querida iglesia, el Jesús que predicamos, como decía el primer canto que entonábamos. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. La imagen que tengamos del Jesús al cual adoramos, al cual venimos a hacer fiesta, es clave para poder vivir una vida de servicio, de entrega y de compromiso. La imagen de ese Jesús que tengamos va a definir mi compromiso a ese Jesús. Si la imagen de ese Jesús es un Jesús que exige mediocridad o no exige compromiso y servicio, pues la vida del creyente va a ser una vida mediocre. Una vida donde medio se va a mojar las puntitas de los pies en el río y no se va a atrever a ir más allá. Porque la imagen que ha creado es una imagen a su conveniencia, que no exige compromiso, servicio. Usted se recuerda allá en 1 Samuel 17, antes de ver los rasgos que Pedro predica en el sermón de casa de Cornelio. 1 Samuel 17 es un pasaje interesante, hermanos. Los filisteos tienen rodeado a Israel y hay un paladín de los filisteos que les ha retado semana a semana, gritándoles en su cara que escojan a alguien que venga a pelear con él, que él le va a dar la carne a las aves de los cielos, a cualquiera que se ose, se atreva a venir a pelear contra este filisteo. Y en medio de la muchedumbre, en medio de aquellos soldados expertos en guerra como lo eran los hermanos de David y Saúl mismo, aparece un jovencito que había dejado las ovejas de su padre, que tenía una imagen del Dios bien clara, hermanos, porque de acuerdo a la imagen que tengamos de Dios va a ser nuestra entrega y compromiso y nuestra vida de servicio. Y aquel jovencito se filtra en medio de la muchedumbre y pregunta: ¿quién es este incircunciso que le está gritando a los escuadrones del Dios viviente? Mire la imagen que David tenía de su Dios. Y usted sabe la historia en 1 Samuel 17. Tratan de vestirlo con la armadura. Saúl le dice: mira, no vayas, tú eres un jovencito, este es un hombre de guerra de toda su vida. Humanamente tenía razón Saúl. Humanamente tenían razón sus hermanos de decirle: ¿qué haces acá? Sabemos que a ti siempre te gusta meterte en lo que no debes. Quizás tenían razón humanamente, pero cuando David escucha lo que el filisteo está gritando a los cielos, él conoce a su Dios, tiene una claridad de quién es su Dios, y como tiene una claridad de quién es su Dios, él se va a comprometer y le va a servir a ese Dios de acuerdo a las exigencias de ese Dios. Cuando se presenta delante del filisteo, dice 1 Samuel 17, el filisteo viene y como cualquier peleador, como cualquier contrincante, psicológicamente trata de agacharlo lo más posible. Pero aquel jovencito sabe lo que le responde: tú vienes a mí, le dice, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Jehová, el que lidera los escuadrones de Israel, él te entregará hoy en mi mano. Él tenía una imagen clara de quién era su Dios, y su involucramiento, su servicio a ese Dios fue justo, fue correcto. Querido hermano, querida iglesia, la imagen que tengamos de Jesús
va a definir cuál es mi demanda, mi exigencia, mi compromiso, mi servicio a ese Jesús. Si la imagen que yo tengo de Jesús es una imagen fabricada por mí mismo, según mis manos, entonces yo vengo cada domingo a darle fiesta a un becerro que yo he creado con mis manos, no al Jesús de la Biblia. Pedro le va a decir a Cornelio: el Jesús que predicamos, en primer lugar, versículo 36, es el Jesús que puede dar paz, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El Jesús que predicamos es el único que puede traer paz al ser humano. Versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, subráyelo, de la paz por medio de Jesucristo. Y mire, si el centurión, quien está escuchando, recuerde que el centurión tiene hambre de Dios. No se parece en lo más mínimo a usted y a mí, que muchas veces venimos a la iglesia a dormirnos sin hambre de Dios. Cornelio tiene hambre de Dios, y Cornelio está escuchando. Mire a quién le está hablando Pedro: a sus más íntimos. ¿Quiénes habrán sido los más íntimos de Cornelio, hermano? No olvide que era un centurión viviendo ahí en Cesarea, en ese lado donde, se apaciguaban, vivían cómodamente todos los generales romanos que habían servido al imperio. Tenía comodidades, había conocido autoridades hasta decir ya no. Cornelio era alguien que había probablemente buscado la paz en su corazón y no la había logrado encontrar. Estaba cerca al abrazar la religión judía, pero el único que puede dar paz es Jesús. El evangelio de la paz por medio de Jesús. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. El Jesús que predicamos no es el Jesús guerrillero que algunos han fabricado en el camino como para tratar de encontrar un banderín en su lucha personal, revolucionaria. El Jesús que predicamos no es un Jesús cómodo, lleno de aretes, de anillos, de cadenas de oro, que parece ser que está inundando de comodidad y de prosperidad a todo aquel que le busca. Y mire que la gente busca a un Jesús que le pueda solucionar su problema, que le pueda llenar de prosperidad. El Jesús que predica Pedro es un Jesús, el único, que puede hacer la paz para con Dios. Paz, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Final del versículo 36 en su Biblia: este es Señor de todos. En segundo lugar, el Jesús que predica Pedro es el único que es Señor de todos. El único que es Señor de todos. ¿A quién había conocido Cornelio? ¿A qué gente importante Cornelio había conocido? Donde Cornelio literalmente se había tenido, míreme la seña, que cuadrar delante de esa persona. Que cualquiera en el imperio en aquella época le hubiera hecho el bendito, como dicen, a esa persona, porque era el mero mero. ¿Quién? César, el emperador. Pero Pedro va a decir: este Jesús que predicamos es Señor de todos. No hay nadie más sobre él. El rasgo que nos va a dejar Pedro en su sermón es un Señor de todos. No hay ni siquiera uno que no se va a someter a este Jesús. Al final de los tiempos, dice la palabra de Dios, un pasaje que usted conoce, que toda rodilla se doblará en aquel día.
toda rodilla se doblará. ¿Y qué significa que toda rodilla se doble, hermano? Que toda rodilla, que todo corazón, que toda persona reconocerá que Jesús es el Señor. Pedro dice, es el único que es Señor de todos. Versículo 38, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Jesús que predica Pedro es el que tiene el poder sobre Satanás. ¿Y qué escenas ha de haber visto Cornelio y los de su casa del poder de Satanás sobre la gente? Pero Cornelio había escuchado y Pedro le dice, este es el Jesús que predicamos, el que tiene poder sobre Satanás, el que tiene, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después, ¿qué dice su Biblia? Que resucitó de los muertos. Ese Jesús que Pedro predica no solo es Señor, no solo tiene poder sobre Satanás, sino que le dice tiene poder sobre la muerte. Y si tiene poder sobre la muerte, al levantarlo Dios, al resucitarlo Dios, es una garantía, es una muestra, es una señal que Él es Señor. Y Dios lo ha designado como juez de vivos y de muertos. El mensaje que predica Pedro coloca a Jesús como juez. Un tema que en estos tiempos no gusta mucho predicar en las iglesias, porque de pronto se filtró dentro de las iglesias que no predicásemos mensajes que infundiera miedo a la gente, porque quizás podría manipularse a través del miedo la respuesta de la gente, dijeron algunos. Pero la Biblia, su Biblia, mi Biblia, deja claro que un pilar del evangelio que Pedro predica es que Jesús ha sido puesto por Dios como juez de vivos y de muertos. En otras palabras, Él juzgará en un día. Él será el juez delante de quien estará toda persona, de vivos y de muertos, de todos pues. Él va a juzgar. Él va a juzgar en aquel día. Yo no sé si le dio miedo a Cornelio. Y si le dio miedo a Cornelio saber y a su casa al escuchar esto, Cornelio aprovechó el momento para ponerse a cuentas con Dios. Abrió su corazón al mensaje. Y usando una lógica quizás de alguien podría decir, no, yo aquí arreglo mi vida. Si un día voy a estar delante de un juez, este es el momento para evitar ese trágico día de estar de pie delante de alguien que me va a juzgar. Y termina diciendo en el versículo 43 que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está la esencia del mensaje de Pedro. Jesús no solamente es el único que puede dar paz. Jesús no solamente es el único que es Señor de todos. Jesús no solamente es Señor de todos, sino que tiene poder sobre Satanás, sobre la muerte, el que juzgará a todos. Pero el único que puede perdonar los pecados, el único por medio del cual toda persona que responda en fe a ese Jesús de la Biblia, le serán perdonados, lavados, limpiados sus pecados, y evitará estar en aquel día del juicio final, donde será juzgado por no haber respondido a la única manera de salvación, que es a través de Jesús, el Jesús de la Biblia, que exige, que demanda una respuesta.
Una respuesta según la pregunta de ese Dios que yo no he fabricado. El asunto es que a veces, al no querer dar respuestas a ese Dios de la Biblia, porque son preguntas incómodas, la gente termina diseñando sus propias preguntas y respondiendo de acuerdo a sus exigencias personales, no a las preguntas que Jesús nos hace. Y Jesús va a demandar respuestas de todo aquel que se encuentre con Jesús. ¿Qué sucede con Cornelio, hermanos, y la casa de Cornelio? Inmediatamente creyeron en ese evangelio. Inmediatamente, si usted quiere, abrieron su corazón a ese mensaje y creyeron, como Pedro termina diciéndoles en el versículo 43, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44, mientras aún hablaba, es decir, en ese mismo momento, en el momento justo donde Pedro les dice que todo aquel que en él creyere recibirán perdón de pecados, en ese momento hay una evidencia externa para aquellos judíos que acompañaban a Pedro, que los gentiles también eran tomados en cuenta en la salvación de Dios. Señal para los judíos. Creyeron en ese Jesús. El Jesús que Pedro predica, hermanos, el Jesús de nuestra Biblia, requiere una respuesta para alinear nuestras vidas a ese Jesús. Ese Jesús necesitamos predicar en las campañas. Ese Jesús necesitamos predicar en nuestra vida cotidiana. No ande predicando a un Jesús que le va a solucionar los problemas, todos los problemas a la gente, hombre. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que predicamos es el Jesús de Hechos 10, en casa de Cornelio. Señor de todos, el único que trae paz, el que tiene poder sobre Satanás, el que tiene poder sobre la muerte, el que un día juzgará, y que si todo aquel que cree en Jesús será perdonado de sus pecados y debe de vivir una vida en seguimiento a Jesús, con todas sus demandas, con todas sus exigencias. Queridos hermanos, el problema, creo yo, de la vitalidad de la iglesia o de la espiritualidad de la iglesia cristiana no radica en que si tenemos un manual de doctrina, no radica en que si tenemos un cuadernillo de reglamento dentro de la iglesia, o que si tenemos emisoras para predicar, o televisoras para predicar, o redes sociales para predicar. La vitalidad y el problema de vitalidad espiritual dentro de la iglesia radica en lo poco que conocemos al Jesús de la revelación en la Biblia. Mire, por eso estamos haciendo un esfuerzo de ir a la Biblia, de ir a la palabra, de memorizar los libros de la Biblia. La vitalidad, la energía, la fuerza espiritual de la iglesia no radica en cosas que son quizás importantes pero secundarias. Radica en que tan poco conocemos a ese Jesús revelado en las Escrituras. El creyente que hace un esfuerzo serio en las iglesias es el creyente que quiere conocer más a ese Jesús revelado en las Escrituras. Pero con tristeza lo digo, hermanos, las iglesias están llenas de gente que no lee la revelación de Dios en la palabra. Gente que tiene la Biblia de adorno en sus casas, como para detener floreros en una librera. O gente que viene a las iglesias que buscan la Biblia más chiquita, porque les incomoda andar el libro, incomoda. Yo escuchaba a alguien, a un pastor decir
que en su iglesia alguien le había dicho: hermano, mire, es que me quita lo varonil andar el libro. Tenemos gente dentro de las iglesias y hermanitas, gracias a Dios aquí en esta iglesia no, que andan buscando Biblias de todos colores para ponerse de acuerdo al color de cartera o zapatos o ropa que andan. La única manera de conocer a ese Jesús de la Biblia, a ese Jesús revelado, es aquí, hermanos. Es aquí. Es aquí. Y siempre será aquí, en este libro. El Jesús revelado en la Escritura. Venimos cada domingo a hacer fiesta a ese Jesús, al Jesús de la Biblia, no al diseñado por nosotros, al Jesús de la Biblia, que exige una respuesta. Señor de todos, ante quien necesitamos alinear nuestras vidas. Si tú vienes al domingo a la iglesia a hacer fiesta a Jesús, cerciórate a que Jesús vienes a hacerle fiesta. Porque ese Jesús demanda, exige seguimiento radical a Él. No se puede seguirlo y seguir a otro Señor. No se puede amar al mundo y seguirlo a Él. Exige, demanda el señorío total en nuestra vida. A ese Jesús respondió Cornelio. Toda la casa de Cornelio creyeron en ese Jesús. Este es el Cristo que yo predico. Y como decía el corito, y no me canso de predicar. Padre, esta mañana, al abrir este episodio de Hechos 10, contemplamos a tu Hijo Jesús, nuestro Señor, el que nos ha dado paz, esa paz para contigo, pero también esa paz que experimentamos que sobrepasa todo entendimiento. Ese Jesús que tiene el poder sobre Satanás, sobre la muerte, el que es juez, el que ha sido designado por juez, que un día se sentará a juzgar. Señor, ayúdanos a tener una claridad en nuestra mente de ese Jesús que nos alcanzó un día y que exige de nosotros una respuesta, un compromiso, un servicio, de acuerdo a las exigencias que Él pide. Ayúdanos a revisar si no hemos fabricado nosotros un becerro para hacerle fiesta. Ayúdanos a revisar en nuestra vida, en nuestro servicio, cuando tú nos exiges un compromiso, una entrega, un servicio. Ayúdanos, Señor, a revisar si esa imagen es el Jesús de la Biblia o una diseñada por nosotros mismos. Ayúdanos a responder esta mañana en fe, en fe. Ya sea por ser la primera vez que venimos a ti en fe para salvación, o ya sea cotidianamente responder en fe, porque sin fe es imposible agradarte, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a responder en fe. Ayuda a tu iglesia esta mañana a predicar a este Cristo, a seguir a este Cristo, a anunciar a este Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica tu iglesia en este tiempo. Prospera y multiplica estos recursos que hoy traemos, principalmente en nuestra vida.
pero también estos recursos que hoy depositamos en ti. Multiplícalos, te lo pedimos juntos y la iglesia dice amén.